En el día viernes 12 de agosto de 2019. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a conversar sobre el Plan Divino Salvador 2019 que ya está en ejecución con motivo del periodo feriado agostino. Periodo feriado dedicado a los festejos en honor al Divino Salvador del mundo. Este día vamos a conocer qué se está haciendo para prevenir emergencias durante este periodo que es uno de los más largos que vive El Salvador. A partir de hoy, decíamos, es el último día de labores para muchas empresas, del sector privado que se van a incorporar al periodo de vacaciones. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego les presento a nuestro invitado de esta mañana. Este jueves a las 8 de la mañana arrancó el Plan Divino Salvador del Mundo, con el que las instituciones de protección civil y cuerpos de socorro se mantienen alerta para la atención de emergencias que puedan ocurrir en el marco de las vacaciones agostinas. El director de Protección Civil, Orlando Tejada, asegura que el plan se enfoca en la prevención y no en la acumulación estadística. El plan se desarrolla del 1 al 6 de agosto y pretende evitar emergencias como los accidentes de tránsito que en los últimos años han llevado luto a muchas familias en medio de las festividades. Las autoridades centraron su discurso en que las vacaciones son para divertirse y no para convertirse en una estadística, por lo que hicieron el llamado para que la población ponga de su parte. En el plan, laboran 34.462 personas. Habrán 22 puestos de atención terrestre, 28 puestos de atención acuática, 6 puestos hospitalarios, 5 puestos hospitalarios en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, 15 equipos móviles, 2 unidades aéreas y 2 talleres móviles que la Policía Nacional Civil tendrá a disposición por cualquier desperfecto mecánico en carreteras. En 2018 se reportaron 264 personas lesionadas y 13 fallecidas durante este periodo vacacional. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con el director de Protección Civil acerca de los detalles de este plan para vacaciones. ¡Comenzamos! Así es, saludamos en este día viernes a Orlando Tejada, él es el director de Protección Civil que está trabajando de lleno en este Plan Divino Salvador 2019. Señor Tejada, un gusto saludarlo, bienvenido al espacio de la entrevista de Hechos AM. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme la oportunidad de estar de cerca con la población para de manera incansable repetir el tema de la prevención, el asunto de que la premisa fundamental de este plan es que la gente se divierta y no se convierta en estadísticas. Voy a decirlo así, el negocio de nosotros no es acumular cifras de personas lesionadas, sino acumular cifras de personas protegidas que se han divertido, que han gozado las vacaciones y que vuelven en la semana posterior sanos y salvos a su hogar o a su trabajo. Así es, usted ayer que hacían, una actividad con la prensa, señalaba eso específicamente, claro, que decía que no es el objetivo estar atendiendo emergencias, sino ni acumular estadísticas, sino fomentar la cultura de la prevención. Exactamente. Pero ¿qué tan abierto está el ciudadano, a esto, a prevenir? Porque de pronto nos descuidamos, bajamos la guardia, aprovechando que es un periodo de vacaciones, hay gente que se le suben los traguitos a la cabeza y termina en un accidente de tránsito o termina en una emergencia en las playas. Claro. Una situación en la que hay que hacer énfasis. Prevención, una palabra clave en estos periodos, ¿no? Claro, tenemos muchísimo trabajo en eso, ¿verdad? Porque justamente las estadísticas lo que reflejan, y de hecho la primera estadística que hoy vamos a compartir, justamente refleja que no estamos siendo lo suficientemente agresivos en el tema de prevención y reducción. Por eso decía, tenemos mucho trabajo en eso, porque las personas que son los artífices de su propia seguridad, ¿no? No están tomando en cuenta las medidas necesarias para reducir su riesgo, su exposición a distintos riesgos, ¿verdad? El riesgo es cotidiano, incluso hay un riesgo aceptable, pero lo que sucede es que cuando las cifras se disparan, lo que nos está diciendo es que el riesgo ya no es aceptable, que tenemos que hacer algo, que tenemos que ser más agresivos en llegar con el mensaje de prevención hacia todas las personas para que esas estadísticas no se sigan acumulando. Es importante eso, porque no importa, el Sistema Nacional de Protección Civil puede ser grande, puede tener una gran cantidad de efectivos, como lo hemos dicho ayer, pero eso no es suficiente. Cualquier solución de prevención pasa porque cada ciudadano tome las medidas necesarias
para prevenir, para no exponerse innecesariamente a los riesgos. Yo lo he dicho en otras oportunidades, nosotros somos culturalmente vulnerables, es decir, nos exponemos de manera voluntaria a los riesgos, innecesariamente, aún a veces sin razón, pues. Entonces, mientras eso siga así, las estadísticas de personas fallecidas, las estadísticas de accidentes de tránsito, las estadísticas de personas que se han visto comprometidas en un incidente determinado van a ser siempre superiores a las que nosotros quisiéramos tener. Pero obviamente necesitamos revisar estadísticas de varios años, a ver cómo se ha comportado, a ver si es cierto que reducen o que es cierto que aumentan, y luego entrar a un programa agresivo de concientización, de toma de conciencia de la población de que cualquier solución de prevención pasa por tomar conciencia individual, ¿verdad? Así es. Hay un dato importante, son 34.462 personas las que están laborando en este periodo de vacaciones. Cuando no acatamos esas recomendaciones, pues echamos por la borda el trabajo y el esfuerzo de toda la gente que no está disfrutando de vacaciones, sino que al contrario, está en alerta atendiendo a quien está en ese periodo feriado y que sale con su familia o que va y disfruta de diferentes actividades que se han programado. 34.462 personas en diferentes puntos que están, digamos, muy activos en este día. Sí, 34.462 personas para reaccionar a una situación determinada. Pero lo importante de nuevo no es que tengamos 30.000, 40.000, 50.000 personas para reaccionar. Lo importante es que no haya necesidad de reaccionar a esto. Porque la reacción a veces puede comportarse de diferentes maneras. O sea, podemos estar cerca del incidente o no podemos estar cerca del incidente, o puede haber ocurrido un incidente que no se reporta y no haber sido atendido. Entonces, lo importante en esto de nuevo es no exponerse al riesgo. Las instituciones del sistema están disponibles para eso, pero nosotros no queremos vender la idea de que accidentes estamos aquí para atenderlo, ¿verdad? No es esa la idea. De hecho, el Sistema Nacional de Salud se ve colapsado en estas vacaciones o en la de Semana Santa o de final de año por una gran cantidad de personas que llegan por traumatismos originados por atropellos, por accidentes de tránsito, por diferentes circunstancias que perfectamente, si se toman medidas de prevención, se pueden evitar. Ese es el mensaje que queremos insistir y llevar a la población. Más allá de que obviamente nosotros necesitamos estar listos para situaciones inevitables, pero hay muchísimas situaciones que perfectamente pueden evitarse, ¿verdad? Sobre todo en el tema del tema vial, el tema de los accidentes, de los atropellos, de gente que está dispuesta a accidentarse por pasar un minuto antes del que viene a la par o matarse él mismo. O sea, eso es una vulnerabilidad cultural extrema. Entonces tenemos que trabajar en reducir eso, porque cuando eso va en aumento y eso se asocia con, hablando hoy de los sismos, por ejemplo, con ese nivel de vulnerabilidad cultural que tenemos y con un sismo, digamos, como el de 2001 o 1986, entonces el riesgo es elevadísimo, porque venimos día a día acumulando riesgos que no manejamos, y esos riesgos se vuelven exponencialmente grandes cuando están asociados a un evento extremo, como podría ser un terremoto, o un huracán, una inundación, una erupción volcánica, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente los desastres ocurren debido a la ausencia de mecanismos de manejo de riesgo cotidiano. O sea, la suma del riesgo cotidiano es finalmente lo que provoca una situación de desastre. Se ha tenido, digamos, durante años la creencia de que el salvadoreño entiende solo a través de la ley del garrote, que se le tienen que dar palos para que, digamos, para que no cometa un error. Los accidentes de tránsito, todos los días ocurren una cantidad importante, todos los días hay gente que va a terminar al hospital y en el peor de los casos a terminar en un cementerio. Claro. Y esto, la misma gente de salud dice, esto nos dispara los costos, porque recuperar a una persona luego de un traumatismo, luego de una quebradura, luego de, digamos, de golpes internos que terminan en casos muy graves, es, digamos, hay que hacer una inversión importante. Durante mucho tiempo se ha dicho, mire, es necesario que
cambie el tema de las multas, que se pongan multas más grandes, que se sancione a quien, por ejemplo, lo sorprendan manejando borracho y que ya no pague 57 como multa y que pase, digamos, los días de detención en ese periodo mientras se define qué va a pasar con esta persona si no se ha visto involucrada en un accidente. ¿Qué piensa usted, digamos? Sí, bueno, director? Nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil, yo no voy a entrar en el tema de si la multa debe ser de $1,000 o $2,000, eso hay que hacer un análisis técnico sobre fijar un monto para eso, pero sí creo que es importante que los ciudadanos sepan de que si no cumplen ciertas reglas, se van a ver sometidos a un régimen disciplinario. No lo voy a llamar castigo, ¿verdad? Porque sí, eso suena muy feo. Pero a un régimen disciplinario que intenta, más allá de sancionarlo, corregirlo. El problema es de que usted paga una multa y vuelve a reincidir. Y la vuelve a pagar o no la paga. Entonces, el problema nunca se corrige. Entonces, el ciudadano tiene que saber de que hay un sistema, que existe un sistema de disciplinario que lo va a obligar a cumplir ciertas reglas. Porque otro punto importante es que nosotros miramos el número frío de accidentes de tránsito, pero no hacemos un análisis de la pérdida. Es decir, lo que usted decía hace un momento. Bueno, ¿cuánto cuesta a una empresa, por decir algo, o a una institución tener incapacitado a un trabajador que se accidentó? ¿Cuál es la pérdida? ¿Cuánto le cuesta al Sistema Nacional de Salud recuperar a una persona con multitraumatismos que pasó 2 semanas en un hospital y que estuvo un día en la UCI, en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo? ¿Cuánto costó y quién paga eso? Entonces, si nosotros miramos y analizamos qué cantidad en valor económico se gasta en una situación como esta, que perfectamente puede prevenirse, quizás tomaríamos mejor conciencia de que necesitamos disciplinarnos en eso. Por ejemplo, la cifra más importante del informe de las 12 horas que quiero compartir más adelante, vuelve a ser los accidentes de tránsito. El año pasado, en este día, no había ningún accidente y hoy tenemos 16. Entonces, algo no está bien. Algo no está bien porque pareciera como que el tema de accidente de tránsito se está volviendo como algo común, como que hay que accidentarse en realidad, ¿verdad? Como que si esa fuera esa fuera la regla. La regla, ¿verdad? Pero hay un punto importante, director, cuando en El Salvador tenemos una cultura también donde, digamos, aplaudimos al que se cree muy listo, que se pasa una luz en rojo, o gente que se cree muy diestra manejando y dice yo puedo viajar a la velocidad que se me antoje. Hay gente que tiene, dependiendo del tamaño del vehículo, así es la agresividad con la que se maneja. Y también donde, digamos, se aplaude a quien se pasa la ley y se critica a quien la obedece. Claro. Entonces, esa es parte de la imprudencia que tenemos. Esa es la vulnerabilidad cultural a la que me refiero. Esa es la vulnerabilidad cultural a la que me refiero y es lo que tenemos que trabajar en reducirla. Yo sé que es rico ir a 110 kilómetros por hora hasta que necesita uno detenerse. Y la física, las leyes de la física hacen su trabajo. Por mucho que presione uno el freno, el vehículo no se detiene, porque la física vectorial hace su trabajo y se impacta seriamente, ¿verdad? Entonces, eso no puede seguir así. Nosotros no podemos seguir perdiendo ciudadanos o personas productivas, voy a decirlo, que en un momento determinado se convierten en trogloditas y deciden impactarse contra lo que sea y se matan. O terminan, como usted bien lo dice, en un hospital. Y esa terminar en un hospital cuesta $15,000, por decir algo, ¿no? Entonces hay que trabajar en saber cuál es el nivel de pérdida que estamos teniendo, pérdida productiva, ¿verdad? Por situaciones que perfectamente se pueden prevenir, sea por tomar conciencia o por ser sometido a un régimen disciplinario, como usted bien lo dice, ¿no? Muy bien, las estadísticas, ¿qué nos dicen? Porque yo tengo las estadísticas del año pasado en todo el periodo.
Protección Civil contabilizaba 264 personas lesionadas y en ese periodo, es decir, en agosto de 2018, hablábamos de 13 personas fallecidas. Claro. Y la mayoría de situaciones que se dieron fue por accidentes de tránsito. Indudablemente. Pero decíamos, cada día, lastimosamente, también hay que hacer una lectura de las estadísticas. ¿Y qué nos dice a 2 de agosto lo que ustedes han logrado recopilar, las atenciones que han dado a las personas que ya están, digamos, disfrutando de su periodo de vacaciones? Bueno, si lo vemos, digamos, de manera estadística, yo podría decir que en un periodo de menos de 12 horas, el plan inició a las 8 de la mañana y se hizo un corte a las 18, ¿no? Sí. Solo con esas cifras tenemos un aumento de 54% de los incidentes, donde la mayor carga del incidente la llevan los accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito, tenemos 16 accidentes de tránsito solo en ese periodo entre las 8 de la mañana y las 18 horas. El año pasado no teníamos ninguno a esa hora. Entonces, y de nuevo, algo no está bien. Esos accidentes de tránsito además ya generaron un fallecido y 3 personas lesionadas, ¿verdad? El resto de las estadísticas, vamos a decirlas, están en el estándar, son rescates simples, rescates profundos, 2 o 3 incendios por ahí, pero definitivamente la carga a la que tenemos que ponerle atención es el tema de la seguridad vial. Es ahí donde esa cifra de porcentaje que acabo de mencionar dispara la estadística. Entonces, si la dispara la estadística, definitivamente tenemos que hacer algo por eso. No podemos seguir permitiendo que el otro año ese número que acabo de mencionar sea el doble o el triple. Tenemos que desde hoy, al cerrar el plan, hacer un análisis con todas las autoridades que competen a esto para entrar a un programa agresivo de reducción de este tipo de incidentes. Hay que hacer un análisis diferente, pues, y de varias instituciones, pero es importante que esto no siga pasando. Ahora bien, la conducción peligrosa, o el manejar, digamos, en estado de ebriedad, se ha convertido en una causa también frecuente de accidentes y ha resurgido, porque al principio se decía de que no todos los accidentes eran provocados por ebrios al volante, pero hoy parece que ha resurgido una vez más y está volviendo pues a los primeros lugares de causa de accidentes. A diario, pues, cuando leemos los reportes de la Policía Nacional Civil de Tránsito, que se detuvo a una o varias personas que iban manejando ebrias. Digamos, ¿qué datos tienen ustedes sobre esos números de accidentes, 16 accidentes que usted nos decía, se han registrado en las primeras horas del plan de emergencia? Básicamente, las causas principales son 3, en general, ¿verdad? Uno Sí. es la combinación de alcohol con conducción. 2 es la distracción al volante. Y 3, invadir el carril contrario. Esas son, digamos, como en general las 3 causas que hay que atacar, ¿verdad? Eso quiere decir, número 1, no conduzca si va a tomar bebidas alcohólicas. Tomar bebidas alcohólicas no está prohibido. Lo que sí debería ser regulado es que usted no puede operar una máquina, cualquiera que sea, en este caso un vehículo, si está bajo los efectos de una bebida embriagante o psicotrópica, ¿verdad? Sí. Y 2, la distracción. Tiene que ver con teléfono celular, básicamente, con acceso al aparato de radio, meter CDs o cosas como esas, chateo con el teléfono. Y la tercera es invadir el carril contrario o creer que uno puede pasar cuando viene un vehículo al frente y no pasa. ¿Por qué? Porque el vehículo no responde, porque uno cree que el vehículo es Fórmula 1 y no lo es, y se pasa y no logra pasar. Y claro, el que viene al frente suyo, en lugar de detenerse, prefiere pitarle. O acelera. O acelera, ¿verdad? Y se lo pasa llevando. Esas son básicamente las 3 cosas más fundamentales del tema vial. Por supuesto hay muchísimas otras más, ¿verdad? Pero las que se reflejan en las estadísticas son fundamentalmente esas 3. ¿Cuáles considera usted que son esas, digamos, esas áreas? Ya decía usted, debemos enfocarnos en la prevención. Debemos enfocarnos en acatar las recomendaciones que dan los organismos de socorro, pero sabemos que esto por algún momento parece, digamos, cuesta arriba, Sí. porque los ciudadanos parece que no entendemos hasta que las cosas nos ocurren. De eso, por ejemplo, de manejar
a cierta velocidad o creer que somos tan listos que podemos textear y podemos, digamos, contestar mensajes en el teléfono o revisar redes sociales mientras estamos manejando, es algo muy común. Pero digamos, cómo atacar esto y hacer que el ciudadano entienda y que no sea, digamos, una estadística y que no llegue a ser una estadística, claro, y que pueda, digamos, prevenirse esta situación antes de que ocurra. Sí, como usted bien lo dice, eso es cuesta arriba, ¿verdad? Porque es un cambio es un reset y un cambio de manera de pensar, ¿verdad? Es un cambio de manera de pensar que nos va a permitir finalmente un cambio de manera de actuar, ¿verdad? Hoy por hoy es vigilar. Es vigilar. Nuestra Policía Nacional Civil, por medio de la División de Tránsito, debe ser más agresivo en vigilar estas causas y en sancionar a los que no las cumplan. Mientras todo el tema de la prevención, que además es algo de mediano y largo plazo, hace su efecto, ¿verdad? Las cosas no van a cambiar solo porque el director de Protección Civil está aquí repitiendo el mismo mensaje, ¿verdad? O usted apoyándome en eso no va a suceder. De hecho, hay gente que ni siquiera me está escuchando esto, ¿verdad? O que está planeando hoy en la tarde o mañana conducir su vehículo bajo bebidas embriagantes o chatear. De hecho, hay un anuncio que me gusta mucho, que no sé, que escuché en una radio, donde hablan de un mensaje que recibe alguien sobre una chica que quiere mostrar su nueva ropa de baño. Ah, no te mueras. Exacto, y entonces le dice, si te morías por mirar el bikini de la señora, pues lo has logrado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. O sea, no hay que morirse por contestar un mensaje, por responder una llamada, o por escuchar música, o porque creer que yo le puedo ganar a un camión que viene enfrente de mí. No hay que morirse, por eso no vale la pena. El valor de la vida es algo que no hemos logrado permeabilizar entre nosotros mismos. La situación de exponerse voluntariamente al riesgo. No hay ninguna necesidad ni obligación de exponerse. Eso es lo que tenemos que trabajar. Pero para mientras eso se hace, entonces hay que vigilar y hay que sancionar. Los motociclistas es otra historia un tanto complicada, digamos. Hoy hay una cantidad de gente que está manejando motocicletas y muchos no tienen ni licencia para conducir este tipo de vehículos. Claro, y ni el expertise tampoco. Exacto. De hecho, hoy que veníamos temprano para acá, venía una motocicleta del lado derecho nuestro y de repente se cruzó sin siquiera mirar, ¿verdad? Entonces, si el conductor que venía con nosotros no hubiera sido lo suficientemente hábil, le pega y estuviéramos ahí ahorita, no sé en qué situación, ¿verdad? Entonces, eso es de nuevo vulnerabilidad cultural. Ese es todo el meollo del asunto. Porque eso incluye también a los peatones. A los peatones suicidas, ¿verdad? O sea, hay una gran cantidad de peatones suicidas, los que no utilizan los puentes peatonales o el peatón que se para en medio de la franja amarilla. Aquí por El Salvador del Mundo ustedes ven y a las 6 de la tarde gente que se para en el separador, ¿verdad? Sí. Y que está haciendo equilibrio ahí como pajarito, ¿verdad? Y de repente pasa un autobús rápido y el viento lo bota y lo golpea el otro, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a pensar en eso y dice, bueno, ¿y por qué están ahí? Bueno, porque quiero llegar rápido, porque ya me voy, porque estoy cansado. Sí, pero por llegar rápido se mata. O por llegar rápido mata a otro. Entonces hay que pensar en eso. O sea, no le estamos dando el valor suficiente o el valor que merece la vida que tenemos. Y la vida de los demás, la vida de terceros, que es importante. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Datos importantes de este segmento de la entrevista: 16 accidentes de tránsito, una persona fallecida. Hay que prestarle atención a esto porque el periodo de vacaciones apenas está iniciando. Para muchos empleados del sector privado, pues este es su último día laboral. Ya decíamos que mañana está casi todo cerrado porque es 3 de agosto, Día del Comercio. Mucha gente se incorpora al periodo de vacaciones y por lo tanto las rutas a centros turísticos y a lugares de mucha afluencia como las ferias, pues va a ser un poco más intenso. Hay que prestar atención a todas las recomendaciones y es por eso que nosotros tenemos hoy aquí en este espacio al director de Protección Civil, Orlando Tejada, que nos ha venido a dar pues sus recomendaciones y su enfoque en este Plan Divino Salvador 2019. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
El director de Protección Civil, Orlando Tejada, nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Decíamos que este es un día importante porque mucha gente se incorpora al periodo de vacaciones. Al periodo de vacaciones 2019 ya está en ejecución el Plan Divino Salvador para este año, que incluye 34.462 personas laborando en diferentes actividades y listas para reaccionar ante una emergencia. Aunque hay un punto importante que el director nos está ampliando, y es que él decía, hay que enfocarnos en la prevención y no tanto en la atención del accidente o de la emergencia. ¿Qué tanto los ciudadanos estamos acatando esas recomendaciones que se dan todos los años para evitar terminar siendo parte de una estadística? Porque eso es un aspecto clave y un aspecto importante, director. Usted decía el tema de los accidentes, usted mencionaba una cifra, 16 accidentes en lo que va del periodo de vacación, y ya hay una persona fallecida. Ya hay una persona y muchas veces por situaciones que son prevenibles, por ejemplo, el hecho de gente que es muy agresiva en la calle, claro, que invade el carril, que no respeta las señales, que además está conduciendo a veces en estado de ebriedad, o gente que está distraída al volante. Ese es un aspecto importante porque los teléfonos celulares se han convertido en un arma de doble filo a la hora que estamos conduciendo un vehículo, porque por responder un mensaje, por ver alguna, digamos, algo que nos han enviado a través del teléfono, terminamos pues accidentados y en el peor de los casos en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos o en la morgue, en una situación gravísima para la familia, claro, con una persona fallecida. Claro, ese es el otro punto que quiero destacar, que cuando suceden esas cosas que usted bien dice, estos números que están aquí fríos, hay que pensar que detrás de estos números hay personas. Y si hay una persona fallecida, si ayer hubo una persona fallecida, hoy hay una familia que está acongojada por eso, o que hay una familia que está también afligida por tener un familiar en el hospital. Entonces hay que pensar en esto, es que aquí no estamos acumulando números como si fuera objetos, estamos acumulando estadísticas que tienen una expresión personal, de sentimientos, de costos, de cosas que no estaban previstas. Si es un fallecido, obviamente la pérdida de una persona que quizás podría haber sido el sostén de una familia. Entonces, hay que verlo así. Cuando tomamos conciencia de eso, entonces llegamos a la conclusión de que no hay ninguna razón para exponerse al riesgo. Yo sé que hay riesgos no calculados, es decir, de repente uno se ve en una situación imprevista y resulta víctima, pues, pero la mayor cantidad de situaciones como estas son de personas que se exponen al riesgo. Usted lo decía hace un momento, la distracción, eso es voluntario. Invadir el carril, eso es voluntario también. La impericia o la negligencia, la falta de observancia de normas de seguridad vial, también eso es voluntario. Y si es voluntario, entonces se puede corregir. Hay un ejercicio quizás muy fácil que se puede hacer. Pregúntese usted que está en casa y que es el que conduce el vehículo de la familia. ¿Qué pasaría si usted no estuviera con su familia? ¿Qué pasaría con sus hijos? ¿Qué pasaría con sus padres? ¿Qué pasaría con toda la gente que en determinado momento pues depende de usted, ya sea de su actividad productiva, del ingreso que usted lleva? ¿Qué pasaría si en determinado momento no está? ¿Y qué pasaría si hay un accidente, ya sea porque estamos alcoholizados y estamos manejando, o estamos distraídos y estamos manejando, o porque abusamos de la velocidad? Ese es un ejercicio que se puede hacer y que seguramente usted tiene una respuesta y lo puede hacer dependiendo de las circunstancias en las que usted vive. Exactamente, a eso me refiero yo en el tema de prevención. No es tener una campaña de distribuir volantes y cosas como esas, no, es justamente ese tipo de mensajes, ese tipo de análisis personal que me va a llevar a mí a tomar conciencia de que el principal generador de riesgo soy yo como persona, y que al generar riesgo puede ser para mí o puede ser para otras personas, porque a veces en los accidentes de tránsito el que comete la infracción resulta ileso, ¿verdad? Sí. Y son otros que no tenían nada que ver en el asunto los que resultan víctimas innecesariamente. Y en muchas ocasiones el borracho es el que se salva, ¿no? Sí, o sea, pasan situaciones como esa. Entonces, cuando yo digo entrar a un programa de toma de conciencia, de prevención, me refiero a cosas como esas. Es un cambio de actitud personal, que no solo nos va a llevar al tema de accidentes de tránsito, cualquiera, ¿verdad? Cualquier asunto de prevención. El tema del dengue, por ejemplo, que quizás no tiene que ver con eso, pero quiero asociarlo. ¿Por qué tenemos tanto caso de dengue? Porque simplemente obviamos las medidas de prevención, que son tan simples como buscar
en la casa los reservorios de agua donde el zancudito pone los huevos. Y eso no cuesta tiempo y no cuesta ni un centavo. Y no lo hacemos. Pero es que muchas veces la gente cuando se le pregunta, estamos en un periodo de alerta por el dengue. La señora ministra de Salud ya decía, hay una cantidad de casos a la que hay que prestarle atención, hay mucha gente que está enferma, hay una gente que está hospitalizada, otra que está recibiendo atención de forma ambulatoria, pero cuando se va a las colonias, a las comunidades, mucha gente dice, es que no han venido a fumigar. Claro. Cuando realmente nosotros lo hemos repetido en este espacio, de hecho, AM una y otra vez, el proceso de fumigación solo mata al zancudo que está volando, pero no el que está en el depósito con agua. Y a ciertas horas, además. No es a toda hora que el zancudo vuela. Entonces, hay veces se fumigan a las horas donde no hay zancudo. Entonces, tampoco es efectivo. Y de todas maneras, aunque mate el zancudo que vuela, si los huevitos, las larvas, quedan pegadas en la pila o en el tarro del perro, en el florero, en cualquier cosa donde haya agua, zancudos siempre van a haber, por mucho que fumigue. Es más, el huevito del zancudito puede pasar muchísimo tiempo inactivo. Por eso esa es una de las razones por qué después que llueve aparecen los zancudos. Porque a veces los huevitos están ahí inactivos y cuando reciben las primeras gotas de agua eclosionan y entonces comienzan a volar. Pero esas medidas son de protección individual. O sea, en su casa, en su trabajo, en la escuela, es suya. El Ministerio de Salud hace lo que puede, nosotros estamos apoyando al Ministerio de Salud en eso, pero vamos a hacer cualquier cantidad de cosas, pero si la gente no toma conciencia que la solución para reducir el tema de la arbovirosis, porque no solo es dengue, pues Zika y es chikungunya, vamos a seguir teniendo casos, ¿verdad? Entonces la solución de nuevo es individual, pasa por tomar conciencia de que yo soy el agente que causa el riesgo. Ahora bien, ¿cuál es la coordinación que hay entre Protección Civil en estos días con el Ministerio de Salud? Porque hemos hablado con la doctora que es la ministra, y ella decía, bueno, mire, hay una situación que para nosotros es preocupante, que es la cantidad de casos que se están dando. Claro. Y es importante que el ciudadano tome conciencia y es importante de que se prevenga esta enfermedad, porque ya vimos que en Honduras ha generado más de 50 muertos, en Guatemala son más de 28 y El Salvador tiene, digamos, hasta ahora cifras que no son tan alarmantes, pero con una vida que se pierde, decía, es una situación que debe preocuparnos. Ya en El Salvador se ha confirmado la muerte de 2 niños por dengue, y eso también pues lleva al trabajo de Protección Civil, que ustedes atienden este tipo de situaciones y se coordinan con salud. ¿Cuál es la coordinación que tienen en esos días? Bueno, no solo en estos días, desde que el Ministerio de Salud solicitó el apoyo de Protección Civil, desde entonces nos hemos puesto a disposición de la señora ministra y del sistema de salud. Nosotros no somos especialistas en eso, pero tenemos un despliegue territorial, tenemos una infraestructura que sirve a salud como catapulta para el tema de la prevención. Y solo un dato importante, con ese despliegue territorial y con ese apoyo se han logrado eliminar 72.891 criaderos de zancudos en 3 días, perdón. En 3 días, si usted multiplica eso por X cantidad de días, es una gran cantidad de situaciones que van a llevar o que nos están llevando, o que nos llevarían, mejor dicho, a un incremento de la enfermedad si no hacemos nada, si las personas no hacen algo. Indudablemente la situación, como usted bien lo dice, no es la de Honduras, porque le hemos entrado a tiempo al tema. Y la idea no es pasar la curva de riesgo, ¿verdad? Sino más bien disminuirla. Pero ¿qué cuesta hacer todos los días un recorrido por casa para buscar los reservorios de criaderos de zancudos? A veces cosas que tal vez tenemos un florero ahí con unas florcitas muy bonitas, pero el agua está inundada de larvas, de cabezones. De cabezones, como decimos. Entonces eso no cuesta nada. Entonces el apoyo que le estamos dando al Ministerio de Salud es total y absoluto, porque ese es nuestro papel: apoyar o ponernos al servicio de una institución, en este caso como el Ministerio de Salud, para ayudar, para ponernos al frente con ellos a tratar de reducir pues el índice larvario que hay en nuestro país. Y bueno, está teniendo resultados positivos porque la curva ha comenzado a decrecer, ¿verdad?
Y por supuesto datos técnicos, no voy a entrar en eso porque eso le corresponde al Ministerio de Salud, todo lo que se hace en relación con eso, pero lo que sí quiero destacar es que estamos apoyando al Ministerio de Salud con nuestra infraestructura y nuestro despliegue territorial en este tema, en el marco también de este plan. ¿Y cuál ha sido la respuesta ciudadana? Porque de pronto también se llegan a muchos lugares, se hace el despliegue de todas las personas que van a hacer la fumigación, pero hay casas que están cerradas, hay mucha gente que a veces desconfía del personal que llega a fumigar y dice no puede entrar a mi casa, y esto pues complica un poco la prevención de la enfermedad, porque con un criadero que quede en una vivienda, pues la situación ahí tiende a complicar a toda una comunidad, no solo digamos a quienes viven en una casa. Sí, claro. Es cierto. De hecho, nosotros no entramos a las viviendas. Por eso es que la recomendación es que usted, que es el dueño de la vivienda, haga ese trabajo. Las fumigaciones sí se hacen de manera pública, en la calle, en las escuelas, en las instituciones, pero entrar a las viviendas no lo podemos hacer. Ni lo debemos hacer tampoco. La situación no da para eso, ¿verdad? Entonces, como no se puede hacer, como el inspector de salud no puede entrar a la vivienda a volcar los tarros que tengan agua con larvas, entonces es usted quien debe hacerlo. Es usted el que debe tomar conciencia de que en su casa está el riesgo, ¿verdad? Y eso es lo que decíamos al inicio, pues, o sea, lo hace porque toma conciencia o no lo hace porque el zancudo se le convirtió a usted como el perro, ¿verdad? Como animal doméstico, ¿verdad? Entonces, en esas dos situaciones hay una brecha que hay que salvar y decir, bueno, el principal actor de la reducción de la arbovirosis es usted, ciudadano. Las instituciones, lo que vamos a hacer es nuestro trabajo público, pero no podemos llegar a su pila, no podemos llegar a su florero, no podemos llegar a todos los reservorios que haya, hacer el trabajo que le toca a usted hacer. Ese es el mensaje. Sí, definitivamente el tema del dengue se ha vuelto una situación preocupante y es triste cuando muchas personas dicen que tal vez alguien esté enfermo, es que no han venido a fumigar. Entonces, y es una realidad que destruir el criadero es como la base para enfrentar una enfermedad como esta. Es la solución para eso. No, la fumigación ayuda, pero mientras hayan reservorios de agua con larvas o con huevos, vamos a tener siempre zancudos. Hay eventos en los próximos días que van a, digamos, a tener una gran acumulación de personas. Mañana tenemos el desfile del comercio, que es una actividad importante dentro del calendario de festejos, y también están en desarrollo las ferias, la feria de Consuma en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones y también la feria que está ubicada en los alrededores del Estadio Cuscatlán. ¿Cuál es la presencia que va a tener Protección Civil? Ahí vamos a estar con el despliegue de los puestos de atención, vamos a estar distribuyendo medidas de prevención individual, temas de que las personas si se exponen al sol pues deben ir con ropa adecuada, hidratarse, cuidar a los niños, qué hacer en el caso de que un menor se les extravíe, porque ahí no estamos claros si es el papá el que se extravía o el menor, pero igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con eso? Es decir, antes de ir a una concentración de ese tipo, uno desde salir de casa debe tomar la decisión de qué hacer frente a esas situaciones antes de verse expuesto a ellas y no saber qué hacer. Ahí vamos a estar distribuyendo hojitas volantes para las personas, para que lean, y desde ya les hago el llamado que cuando se les entregue una hojita la lean, ¿verdad? Que no sea así como las que distribuyen de hamburguesas, que uno la agarra y la bota en la esquina, ¿verdad? Sino que la idea es que la gente lea los 3, 4, 5 instrucciones que están ahí, porque eso puede ser la diferencia entre salir de manera segura de ahí o terminar en un hospital o en un lugar diferente a su casa. Hay otra situación que ocurre en estos centros que son tan concurridos y es lo de la comida que se compra ahí, porque tenemos casos de tifoidea también y muchas veces es porque no se guardan las medidas higiénicas, como el lavado de las manos y también los controles a la hora de preparar alimentos que van a ser distribuidos. Hay también insalubridad en los procesos de preparación, en los ingredientes también, que pueden estar en muchas ocasiones hasta vencidos y de que de pronto alguien llega y se los come, ¿no? Claro, de hecho una de las hipótesis de riesgo del plan es el aumento de enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Como es normal en este tipo, bueno, no voy a decir normal, como es usual en este tipo de concentraciones. Pero de nuevo,
otra vez usted es el actor, ¿verdad? Otra vez usted es el actor, no consuma comida que considera usted que no es segura, no consuma alimentos que no están bien cocinados, no consuma alimentos en bolsas plásticas, no tome agua de una llave, lleve su propia agua, tenga muchísimo cuidado con los alimentos que están cerca de insectos, moscas y ese tipo de cosas. Las instituciones del Estado vigilan, la Dirección del Consumidor hace su parte, el Ministerio de Salud con sus inspectores vigila esas cosas, pero no podemos llegar a todos sitios, ¿verdad? Entonces la solución de nuevo pasa por usted mismo. Si usted considera que eso que va a comprar, por mucho que le guste, no está bien cocinado o no guarda las medidas de preparación adecuadas, no lo consuma. Quédese con la gana mejor, ¿sí? Porque si no va a terminar en una unidad de salud. Sí, porque mucha gente se va a las playas y ahí se vende producto fresco. Claro. Son, digamos, pescados, son mariscos, y esto es muy susceptible, claro, a, digamos, a las temperaturas, muy susceptible, sí, a la manipulación. Y una cosa que esté, digamos, en mal estado puede provocarle ir a terminar a un hospital también. Sí, digamos con una gastroenteritis, que eso es tratable en casa, pero puede terminar con una tifoidea e infectar a los demás en su casa. Entonces, la solución de nuevo pasa por usted, por la persona. Las instituciones pueden vigilar a las personas que fabrican alimentos, el consumidor puede hacer su trabajo, pero no podemos llegar a todos los lugares, ni podemos estar en todos los sitios al mismo tiempo. Entonces es usted el que es el vigilante de eso, ¿verdad? La solución pasa por, de nuevo, tomar las medidas de protección individual. Ahora bien, la presencia en las playas, me imagino que ustedes ya tienen contemplado esto, porque llega un periodo en el que mucha gente se va a disfrutar de la zona costera. Pues El Salvador sabemos que tiene muchos lugares para recibir a turistas, tanto locales como extranjeros. Entonces se exige a Protección Civil una mayor presencia, ya sea a través de guardavidas, ya sea a través de personas que están dando indicaciones y vigilando también, ya sean elementos de la Policía Nacional Civil, las zonas, digamos, de mucha afluencia en la costa. Correcto. De hecho, el plan lo incluye, y en cifras le cuento. Van a haber disponibles 14 puestos de salvamento acuático de la Cruz Roja, 6 puestos de socorro acuático también de la Cruz Verde y 5 de comandos de salvamento en las diferentes carreteras y playas. La Policía Nacional Civil ha puesto a disposición del sistema sus 3 equipos anfibios para intervenir en una situación que se requiere, y la Fuerza Armada, como siempre, pone a disposición del sistema 2 unidades aéreas, una para evacuaciones aeromédicas, que sería un helicóptero, y una avioneta, una aeronave de ala fija, por si hubiese necesidad de hacer una búsqueda de amplios radios. Esa situación está cubierta, pero estamos ahí para atender incidentes. El que previene es usted, ¿verdad? Nuestro negocio no es que usted llegue a solicitar un servicio porque se accidentó, por falta de medidas de prevención. Nuestro negocio es, perdone que lo diga así, nuestro negocio es que usted disfrute de la vacación, disfrute con su familia, disfrute la playa. La playa siempre va a estar ahí de todas maneras. Si no lo puede hacer hoy, lo puede hacer después, pero no se mate por llegar antes. Eso es lo que queremos hacer. Si nosotros logramos permeabilizar ese mensaje en la población, estas estadísticas de las que hemos hablado hoy van a ser cada vez menos, y ojalá puedan ser en alguna oportunidad cero, o que ya no esté yo aquí contando estas cosas. Así es, bueno, les recordamos el dato del año anterior, fueron 264 personas lesionadas y 13 fallecidos. Como decía el director, pues lo que esperan es que esta cifra disminuya considerablemente en este periodo que apenas está iniciando, porque decíamos, el sector privado concluye sus actividades hoy, en la mayor parte, y se incorpora a la vacación a partir de mañana, que es Día del Comercio. Sí, claro. Nosotros obviamente esperamos de que con el aumento de vacacionistas las cifras no aumenten, ¿verdad? Eso es casi imposible, pues, pero por favor, de nuevo, el mensaje de la prevención. Yo no quisiera volver a este medio dentro de unos días a decir, miren, en lugar de 16 accidentes hoy tenemos 100, ¿verdad? O sea, no es ese el punto. O sea, es cierto que va a haber más cantidad de personas expuestas, pero la medida de prevención individual es importante aquí. Las estadísticas
hay que pensar, como lo dije hace un momento, que detrás de estos números hay personas, hay familias, hay niños, hay pérdida económica inclusive de eso. Si nosotros tomamos conciencia de eso, bueno, a lo mejor un día las estadísticas estas van a disminuir. Esperemos que así sea, director. Y le queremos agradecer que nos haya atendido en esta mañana. Sabemos que para ustedes este es un periodo de trabajo, mientras que para muchos están pensando y haciendo planes para ir a disfrutar. Pues Protección Civil y todos los organismos de socorro están alertas ante lo que pueda ocurrir. Pero ya decíamos, hay un aspecto importante de la entrevista de hoy. Decía prevenir, y que eso depende mucho de nosotros, quienes estamos, digamos, al volante, claro, quienes estamos a cargo de nuestra familia. Así que hay que tomar en cuenta esto, y agradecemos pues al director que nos ha acompañado esta mañana. A ustedes con mucho gusto. Es cierto que estamos trabajando mientras los demás descansan, pero estamos con mucho entusiasmo haciendo eso porque creemos que estamos poniendo nuestro esfuerzo para lograr que esto un día cambie. Esperemos que así sea, director. Bueno, ya cerramos nosotros el espacio de la entrevista en este 2 de agosto, en este viernes, decíamos, último día laboral para muchas personas que están en el sector privado, y hay que acatar pues las recomendaciones que dan los diferentes organismos que están laborando para que usted disfrute de este periodo de vacaciones. Cerramos así nosotros este espacio, vamos a la pausa, pero ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Recuerde que todavía tenemos muchas noticias que detallarles. Regresamos enseguida. Variedades Génesis presentó